Es posible que el planeta que conocemos ya se esté volviendo obsoleto. Nuevas líneas costeras se están tallando directamente en aguas abiertas. Crest of its historic. Las ciudades ahora se entrelazan a través de los mares, mientras que los túneles a través de roca sólida convierten las antiguas barreras en simples minutos de viaje. Muros colosales obligan a los ríos a comportarse y vastos campos cosechan la luz del solar como si fuera un recurso minero. En al menos un caso, mover tanta masa incluso altera la rotación de la Tierra, aunque sea ligeramente. Las fronteras naturales ya no definen el límite de lo que se puede construir. Bienvenidos a la era de los gigantes. 1. Emiratos Árabes Unidos. Hace décadas, este tramo específico del Golfo Pérsico no era más que agua turquesa vacía. Ahora, una constelación ramificada de arena y piedra es visible incluso desde la órbita. La enorme cantidad de material necesario para crear esta forma es difícil de asimilar. Si tomáramos la arena utilizada aquí y construyéramos un muro de 2 metros de ancho y 2 metros de alto, daría la vuelta a toda la circunferencia de la Tierra 3 veces. Lo que es verdaderamente sorprendente es que la base no contiene acero ni hormigón. Los ingenieros confiaron enteramente en el peso bruto de más de 94 millones de metros cúbicos de arena, fijados en su lugar por 7 millones de toneladas de roca extraída de las montañas cercanas. Para garantizar que el suelo no se licuara bajo el peso de los rascacielos, utilizaron una técnica llamada vibrocompactación. Se clavaron enormes sondas vibratorias en la arena, asentando los granos en una masa sólida capaz de soportar una ciudad entera. Cada piedra en el rompeolas de 11 millas fue colocada con precisión satelital para proteger el interior de la fuerza de la marea. Las corrientes se gestionan a través de estrechas aberturas en la creciente exterior, permitiendo que la laguna respire, mientras las islas permanecen ancladas frente al abismo. Cien metros por debajo de los tranquilos pueblos y viñedos en la frontera suizo-francesa, una máquina circular gigante está intentando reescribir nuestra comprensión del universo. Esto es el CERN, en la frontera entre Suiza y Francia. Bajo este campus corre el gran colisionador de hadrones,
un anillo de 17 millas de imanes superconductores, diseñados para acelerar partículas casi a la velocidad de la luz. Para funcionar, el interior del colisionador debe mantenerse a 1.9 Kelvin, más frío que el espacio profundo y posiblemente el lugar más frío de la galaxia. Aquí, haces de protones más delgados que un cabello humano se chocan entre sí para recrear las condiciones del Big Bang. La precisión es tan extrema que la gravedad de la Luna y los niveles de agua del lago Le Mans hacen que el túnel se deforme ligeramente, lo que requiere ajustes automáticos constantes y microscópicos. Es una catedral de ciencia de alta tecnología, donde el tiempo y el espacio son diseccionados dentro de un vacío de acero superenfriado. La mayor parte del mundo mira esta aguja plateada y solo ve altura. Pero la verdadera victoria no fue contra la gravedad. Fue una batalla contra la física del calor. El sol de Dubái puede alcanzar temperaturas que endurecerían el hormigón antes de que siquiera salga de la tubería. Para construir a esta altura, los ingenieros tuvieron que tratar el material de construcción como una delicada sopa química. Bombearon más de 430,000 yardas cúbicas de una mezcla especializada a través de una sola tubería, empujándola a más de 1,900 pies directamente hacia el aire. Para evitar el fraguado temprano, el vertido se realizaba por la noche, a menudo enfriado con enormes cantidades de hielo. Cerca de la cima, un sistema de amortiguación de alta tecnología y 800 toneladas de acero reforzado gestionan el viento, manteniendo la aguja imperceptiblemente estable en una atmósfera inquieta. Mientras las ciudades se elevan en el suelo, otra ha estado orbitando a 400 kilómetros sobre nosotros durante más de 2 décadas. Este es un laboratorio que viaja a 27,000 kilómetros por hora, cruzando continentes enteros en cuestión de minutos. Mantener este punto de apoyo en el vacío conlleva un precio asombroso, que cuesta entre 3 y 4 mil millones de dólares cada año. En su interior, la vida se mide por el ritmo del Sol, aunque no de la manera en que lo experimentamos en la Tierra. Debido a la velocidad extrema de la estación, la tripulación presencia 16 amaneceres y 16 atardeceres cada 24 horas. La estructura es un enorme conjunto de módulos presurizados y paneles solares, que se extienden más allá de lo ancho de un campo de fútbol americano. Estas alas metálicas capturan la energía pura del Sol para alimentar sistemas de soporte vital que deben reciclar cada gota de humedad, incluido el propio aliento de la tripulación. Sigue siendo un ecosistema frágil, mantenido por tratados internacionales y la entrega constante de suministros desde el mundo de abajo.
La geografía de los Países Bajos es un desafío silencioso y de siglos contra el océano. Gran parte de la nación se encuentra bajo el nivel del mar, y las aguas agitadas del Mar del Norte son una amenaza constante y acechante. El Plan Delta es la respuesta a ese peligro, una red masiva de presas y barreras contra mareas de tempestad que funcionan como un escudo nacional. A diferencia de las arenas doradas del desierto, el paisaje aquí es industrial, gris y frío. La pieza central es la barrera de Oosterschelde, que cuenta con 65 enormes pilares de hormigón que pueden cerrar sus compuertas de acero cuando se acerca una tormenta. El volumen de acero utilizado solo en estas barreras es suficiente para construir docenas de torres Eiffel. Estas compuertas solo se bajan cuando el nivel del mar sube a alturas peligrosas, permitiendo que la marea natural fluya durante el clima tranquilo. Esto asegura que el medio ambiente local se preserve mientras una civilización entera prospera en tierras que, de otro modo, el océano reclamaría. En el corazón de Changjiajie, 3 elevadores de cristal se aferran a la cara de un acantilado de arenisca escarpado. Perforar estos antiguos pilares de piedra fue descartado en su momento como una apuesta contra las leyes de la estabilidad estructural. La arenisca es notoriamente frágil, propensa a fracturarse y colapsar bajo las vibraciones de la maquinaria industrial pesada. Los ingenieros tuvieron que anclar la estructura de acero a casi 1100 pies de altura, en una cara de la montaña que nunca fue diseñada para soportar tal peso. Cada cabina del elevador puede transportar casi 5000 libras de pasajeros, subiendo a la cumbre en menos de 2 minutos. Si bien las cabinas transparentes ofrecen un panorama vertical del bosque de piedra, la verdadera hazaña está oculta dentro de la propia roca. Decenas de miles de pernos especializados se clavaron profundamente en la ladera del acantilado para evitar que la montaña se desprendiera de su nueva piel mecánica. Sigue siendo una asombrosa exhibición de valor, donde una fina capa de vidrio es todo lo que separa la tecnología moderna de un precipicio de 300 millones de años de antigüedad. Surgiendo del húmedo horizonte de Singapur se encuentra un dosel de 18 gigantes mecánicos. Estos superárboles, algunos de los cuales alcanzan alturas de 160 pies, son un híbrido vivo de botánica e ingeniería urbana. Los núcleos de hormigón están envueltos en marcos de acero que soportan más de 200.000 especies de plantas traídas de todos los rincones del mundo. Once de estas estructuras están equipadas con células solares que recolectan la luz solar para alimentar la iluminación de todo el parque. Otros actúan como conductos de escape para los enormes conservatorios cercanos, imitando la transpiración natural de los árboles reales, para regular la temperatura en el calor tropical. Bajo la superficie, un sofisticado sistema de agua recolecta y filtra el agua de lluvia, redistribuyéndola a través de los jardines hacia los puntos de riego en toda la bahía.
En lugar de talar la naturaleza para construir una ciudad, la infraestructura misma se construyó para funcionar como un ecosistema. Los dos gigantes domos de cristal cercanos, el Flower Dome y el Cloud Forest, utilizan sistemas de enfriamiento de alta tecnología para mantener climas mediterráneos y de tierras altas en medio de una metrópolis tropical. Cada elemento del parque es parte de un circuito biológico de ciclo cerrado, donde el acero y la clorofila trabajan en total sincronización. Surgiendo de la oscura roca volcánica del Cañón Negro se encuentra una reliquia del coraje humano nacida de la Gran Depresión. La presa Hoover fue un proyecto de tal escala que requirió repensar la naturaleza misma de los materiales de construcción. El volumen de hormigón utilizado aquí es tan masivo que si la presa se hubiera vertido como un solo bloque continuo, el calor generado por la reacción química la habría mantenido líquida durante más de 100 años. Para evitar que la estructura se agrietara desde adentro hacia afuera, los ingenieros la construyeron como una serie de columnas verticales entrelazadas. Colocaron más de 500 millas de tuberías de acero a través del hormigón húmedo, circulando agua helada desde una planta de refrigeración dedicada para extraer el calor. Incluso ahora, casi un siglo después de que se vertiera la última cubeta, el hormigón continúa su lento proceso de hidratación, cambios químicos microscópicos que siguen endureciendo la masa. La presa actúa como un tapón geológico, reteniendo el inmenso peso del lago Mead y redirigiendo el río Colorado a través de turbinas que alimentan a millones de hogares en 3 estados. Se mantiene como un testigo pesado y silencioso de una época en la que el trabajo humano puro era la única fuerza capaz de domar el oeste americano. #21. República Checa. En lo alto del valle del arroyo Mlinsky, una sola línea de acero corta el aire de la montaña. Este es el puente colgante para peatones más largo del planeta, extendiéndose por más de 720 metros entre 2 crestas montañosas. Aquí no hay suelo firme, solo una estrecha pasarela de metal y el silbido constante del viento. La estructura depende de la tensión pura y de 6 cables de suspensión principales para flotar a 95 metros sobre el suelo del bosque. Cuando la niebla de la montaña entra, las crestas desaparecen, dejando a los viajeros suspendidos en un vacío blanco. El puente está diseñado para balancearse con el viento, una flexibilidad deliberada que sirve como recordatorio constante de las 1000 toneladas de tensión que sostienen la pasarela en lo alto. El río Yangtze fue una vez una fuerza que desafió cualquier intento de control humano.
Hoy está cautivo por el proyecto hidroeléctrico más grande jamás concebido. La presa de las Tres Gargantas es un dragón de hormigón que se extiende por más de 1,25 millas a través del valle, elevándose 600 pies desde el lecho del río. Si bien su generación de energía de 22.500 megavatios es un récord, su impacto en la física del planeta es lo que realmente la separa de cualquier otra estructura. Al retener casi 40.000 millones de metros cúbicos de agua, la presa desplazó una cantidad masiva de peso más lejos del eje de la Tierra. Este cambio en el momento de inercia hizo que la rotación de todo el planeta se ralentizara en 0.06 microsegundos. El embalse creado por la presa se extiende por más de 370 millas río arriba, inundando cañones enteros para crear una vía fluvial estable y navegable. La presión ejercida sobre la corteza terrestre por este mar artificial es tan inmensa que los científicos deben monitorear constantemente la región para detectar actividad sísmica inducida. Esta presa sirve como un horizonte artificial, una alteración permanente de la geografía que demuestra que la humanidad ahora puede competir con las fuerzas tectónicas del planeta. Visto desde las nubes, una enorme estrella de mar de color cobre parece haberse asentado en las llanuras al sur de Pekín. Esta es la terminal de un solo edificio más grande del mundo, una puerta de enlace futurista diseñada para procesar a 72 millones de pasajeros cada año. Los aeropuertos tradicionales a menudo se sienten como laberintos interminables de pasillos. Sin embargo, Daxing utiliza una geometría radial que atrae todo hacia un corazón central. La luz natural inunda a través de un techo vasto y fluido sostenido por columnas en forma de daosee que se curvan como huesos orgánicos, eliminando la necesidad de miles de bombillas fluorescentes. Debido a este diseño de estrella de mar, la distancia desde el control de seguridad hasta la puerta de embarque más lejana es notablemente corta. Un viajero puede llegar a cualquier puerta en 8 minutos o menos, una hazaña lograda al repensar todo el flujo del movimiento humano. Hay un lugar donde las placas tectónicas índica y euroasiática continúan su violenta colisión en cámara lenta. Atravesando esta zona de guerra geológica se encuentra la carretera del Karakorum, una delgada cinta de asfalto tallada en la mismísima columna vertebral de las montañas. Subiendo a una elevación de más de 15.000 pies, se cita con frecuencia como la carretera internacional pavimentada más alta del planeta. El paisaje es de una belleza brutal, dominado por picos irregulares y caídas de 1.000 pies. Construir aquí requirió más que maquinaria pesada, requirió un costo humano asombroso. Una leyenda de la ingeniería dice que por cada milla completada de esta carretera, al menos un trabajador perdió la vida debido al terreno implacable. Los deslizamientos de tierra
El mal de altura extremo y las caídas repentinas de rocas eran amenazas diarias durante los 20 años de agotadora construcción. Aproximadamente 1,000 trabajadores perecieron en el esfuerzo por unir Pakistán y China a través de las nubes. Sigue el camino de la antigua ruta de la seda, pero en lugar de carretas de madera, ahora transporta logística pesada a través de un paisaje que parece el borde mismo del mundo. Arabia Saudita. Un guardián monumental se alza sobre la gran mezquita en la Meca, un rascacielos que redefine la escala de la arquitectura religiosa. La aguja central del complejo Abraj al-Bait alcanza casi 2,000 pies de altura, pero la característica más llamativa es el reloj de 4 caras cerca de la cumbre. Estas son las esferas de reloj más grandes jamás construidas, y cada una mide más de 140 pies de ancho. Para ponerlo en perspectiva, el área de superficie de estos diales es docenas de veces más grande que la cara del Big Ben en Londres. Por la noche, millones de luces LEDs iluminan la torre, haciendo que la hora sea legible desde una distancia de más de 12 millas. La estructura fue construida para dar cabida a la afluencia masiva de peregrinos, contando con hoteles de lujo y salas de oración que pueden albergar a miles de personas. Sirve como un faro de luz y fe, transmitiendo la llamada a la oración en toda la ciudad santa, mientras funciona como un cronómetro maestro para el mundo islámico. En lo profundo de los picos nevados de los Alpes suizos, se está produciendo una revolución silenciosa en el transporte en total oscuridad. El túnel de base San Gotardo es el túnel ferroviario más largo y profundo del planeta, sumergiéndose casi 8,000 pies bajo la roca sólida de las montañas. A esta profundidad, el peso de la Tierra crea temperaturas que pueden alcanzar más de 100 grados Fahrenheit, lo que requiere sistemas de ventilación masivos solo para mantener el equipo en funcionamiento. Dos máquinas perforadoras gigantes, cada una más larga que 4 campos de fútbol americano, trituraron 30 millones de toneladas de roca a lo largo de 17 años. Proporciona una ruta plana y de alta velocidad a través de una cadena montañosa, que ha sido una barrera para el comercio europeo durante miles de años. SANS, Singapur. 3 torres independientes surgen del suelo recuperado de Singapur, sosteniendo una estructura que parece un barco de gran altura atracado sobre sus cumbres. Este es el Sky Park, un oasis tropical de 3 acres encaramado a casi 700 pies sobre las calles de la ciudad. El desafío de ingeniería de conectar 3 rascacielos separados es inmenso, ya que cada torre se asienta y se balancea de manera diferente con el viento. Para solucionar esto, el skatepark se construyó en segmentos con juntas de expansión especializadas que permiten que la plataforma se flexione y se mueva sin romper las conexiones estructurales. La pieza central es una piscina infinita de 490 pies, una ilusión diseñada gestionada por un sistema de filtración masivo, oculto debajo de la cubierta. Anclado por 1,500 pilotes profundamente asentados,
Este proyecto convirtió un parche de lodo costero en un hito mundial de ambición estructural. Bajo las dunas cambiantes del Sahara se encuentra una red de arterias de hormigón que una vez se rumoreó que eran la octava maravilla del mundo. Este es el Gran Río Artificial, un megaproyecto con carga política diseñado para bombear agua de acuíferos antiguos y fosilizados en lo profundo del suelo del desierto. Estos depósitos subterráneos se llenaron durante la última edad de hielo, miles de años antes de que aparecieran las primeras civilizaciones. Para llegar a ellos, los ingenieros colocaron más de 2.000 millas de enormes tuberías de hormigón, cada una de 13 pies de diámetro, a través de algunos de los terrenos más inhóspitos de la Tierra. La escala es monumental, proporcionando más de 6 millones de metros cúbicos de agua dulce cada día a las ciudades costeras que, de otro modo, serían consumidas por la arena. A diferencia de un río natural, este es completamente invisible desde la superficie, una línea de vida silenciosa y presurizada que fluye bajo el calor. La red utiliza suficiente piedra y arena para construir una estructura más grande que la Gran Pirámide de Giza varias veces. Sigue siendo una hazaña de supervivencia controvertida, utilizando un recurso prehistórico finito para volver verde el desierto abrasado. Emergiendo de esta niebla, hay 7 pilares delgados que sostienen una carretera que parece estar flotando en el aire. Este es el viaducto de Millau, una estructura que redefinió los límites de la estética y la altura de los puentes. En su punto más alto, el mástil se eleva 1.125 pies sobre el suelo, superando la altura de la Torre Eiffel. El diseño es un triunfo de la ligereza sobre la masa. En lugar de una losa de hormigón pesada y brutalista, el puente es un delicado sistema atirantado que se curva suavemente a través del horizonte para evitar una sensación de vértigo a los conductores. La calzada de acero se construyó en realidad en tierra y luego se deslizó a su lugar a través de los pilares, utilizando gatos hidráulicos de alta potencia. Un proceso que requirió una precisión milimétrica sobre una caída de casi 900 pies. Convirtió un notorio cuello de botella de tráfico en un viaje cinematográfico, donde el acto de cruzar un río se convierte en un planeo a través de la atmósfera superior. Surgiendo sobre las selvas tropicales, hay un retiro de montaña que aparece como una isla en el cielo. Vanna Hill se encuentra a una elevación de más de 1.400 metros, donde las temperaturas bajan 10 grados centígrados con respecto a las tierras bajas. La arteria principal de este complejo es un sistema de teleférico que una vez ostentó récords mundiales, tanto por su longitud sin paradas como por su ascenso vertical. Los pasajeros son elevados desde el húmedo suelo del bosque, a través de capas de nubes espesas, emergiendo en una cumbre dominada por un pueblo de piedra surrealista, inspirado en Europa. La arquitectura es un eco deliberado de la historia colonial francesa, con agujas góticas y calles empedradas que desaparecen con frecuencia en la niebla de la montaña.
En el centro de este paisaje de gran altitud se encuentra el Puente Dorado, donde dos manos colosales y desgastadas surgen de la tierra para sostener un hilo brillante de acero. Las manos fueron diseñadas para parecer de piedra antigua, pero son esculturas modernas de malla de acero y fibra de vidrio, diseñadas para soportar la intensa humedad y los vientos de la montaña. Es un proyecto que remodela la percepción humana, convirtiendo un pico de montaña que alguna vez fue impenetrable en un puente cinematográfico entre la tierra y los cielos. Panamá. En las densas selvas del Istmo, un atajo de un siglo de antigüedad ha sido completamente rediseñado para una nueva era del comercio mundial. La expansión del Canal de Panamá agregó un tercer carril de esclusas masivas, permitiendo que barcos de casi 3 veces el tamaño del límite original pasen entre el Atlántico y el Pacífico. Nuevas compuertas rodantes, algunas de las cuales pesan más de 4.000 toneladas, se deslizan silenciosamente a través de las cámaras para retener millones de galones de agua. A diferencia de las compuertas de inglete originales, estas son fácilmente accesibles para el mantenimiento, deslizándose en nichos en las paredes de la esclusa. Para conservar el agua en una región donde la lluvia se está volviendo impredecible, los ingenieros construyeron tinas gigantes de ahorro de agua junto a cada esclusa, reciclando el 60% del agua utilizada en cada tránsito. Una lanza de cristal dentada domina ahora el horizonte de Kuala Lumpur, elevándose a más de 2.200 pies como el segundo edificio más alto de la Tierra. Merdeka 118 toma su nombre y su silueta de un momento definitorio en la historia de Malasia. El diseño tallado y cristalino está inspirado en la mano levantada del primer líder de la nación durante la Declaración de Independencia en 1957. El exterior del edificio está compuesto por miles de paneles de vidrio triangulares que reflejan la cambiante luz tropical, haciendo que la torre parezca cambiar de textura a medida que pasan las nubes. En el interior, el núcleo es una obra maestra de hormigón de alta resistencia, diseñado para resistir las intensas presiones del viento y la actividad sísmica de la península malaya. Este es el cruce de Øresund, un puente de 5 millas que se convierte en un túnel de 2 millas y media a través de una isla artificial llamada Peberholm. La decisión de llevar una carretera bajo el lecho marino no fue una elección estética, sino una necesidad de supervivencia para el cercano aeropuerto de Copenhague. Los ingenieros no podían construir los mástiles del puente lo suficientemente altos como para dejar paso a los mástiles de los envíos internacionales, sin crear un obstáculo letal para los aviones que aterrizan en las pistas adyacentes. Para unir las dos naciones, tuvieron que crear una masa de tierra artificial a partir de material dragado del lecho marino, sirviendo como el punto de anclaje donde el puente se sumerge en la tierra.
El túnel consta de 20 segmentos de hormigón masivos, cada uno con un peso de 55,000 toneladas, bajados con precisión milimétrica en una zanja en el fondo del océano. Es una estructura que vive en dos mundos, soportando la presión aplastante del mar Báltico, mientras soporta un ferrocarril de alta velocidad y una autopista de 4 carriles simultáneamente. Conducir a través de las montañas de Sichuan a menudo se siente más como un vuelo que como un trayecto diario. La autopista Yaxi es un laberinto de 240 kilómetros de espirales de hormigón y viaductos elevados que los lugareños llaman la escalera al cielo. Su característica más surrealista es el túnel de doble espiral, donde la carretera da un giro de 360 grados dentro de una montaña para ganar elevación, sin una inclinación imposible. Los pilares que sostienen la calzada alcanzan alturas de casi 600 pies, pareciendo agujas delgadas y grises que atraviesan un denso dosel de nubes y bosques de hoja perenne. Las arenas doradas del desierto de Dubái parecen haber sido reemplazadas por un mar plateado y brillante que nunca tiene olas. Esta es una instalación masiva de millones de espejos heliostatos, todos sincronizados para rastrear al sol y reflejar su furia hacia una sola torre central. En lugar de simplemente usar paneles solares tradicionales, esta instalación emplea energía solar concentrada, donde la luz reflejada crea temperaturas lo suficientemente altas como para derretir sal. Esta sal fundida almacena el calor, permitiendo que el parque genere electricidad limpia mucho después de que el sol se haya puesto bajo las dunas. Es una granja geométrica y silenciosa, que cosecha el recurso más abundante en el Medio Oriente, convirtiendo la tierra abrasada en un motor silencioso para un futuro después del petróleo. Las leyes de la física establecen que un objeto flotante desplaza su propio peso en agua, y en el corazón de Escocia, este principio se utiliza para desafiar la gravedad. La rueda de Falkirk es un elevador de barcos giratorio que conecta dos canales separados por una caída vertical de casi 80 pies. Consiste en dos brazos gigantes en forma de hoz que sostienen tanques llenos de agua, o cajones, en cada extremo. Debido a que el peso siempre está perfectamente equilibrado, independientemente de si hay un barco dentro del tanque o no, toda la estructura de 1000 toneladas requiere muy poca fuerza para girar. Se estima que girar la rueda y elevar una embarcación requiere aproximadamente la misma cantidad de energía que hervir 8 teteras domésticas de agua. One World Trade Center, Estados Unidos. El One World Trade Center se eleva a una altura simbólica de exactamente 1,776 pies, un guiño directo al año de la independencia de los Estados Unidos,
La arquitectura experimenta una transformación geométrica a medida que sube, pasando de una base cuadrada a 8 altísimos triángulos isósceles que forman un octágono perfecto en su centro. La seguridad fue el mandato primordial de ingeniería, lo que resultó en un núcleo de hormigón reforzado masivo, que es posiblemente el más fuerte jamás construido para un rascacielos comercial. La fachada de vidrio está compuesta por más de 12.000 paneles individuales, diseñados para reflejar el cielo circundante mientras resisten las intensas presiones del viento que azotan la isla. Debajo del exterior brillante se encuentra un denso bosque de acero resistente a explosiones, una fortaleza estructural escondida dentro de un pilar de luz. La aguja en la cumbre actúa como una antena de transmisión para toda la región, anclada en una base que se asienta sobre una compleja red subterránea de centros de tránsito y cimientos históricos. En un tramo remoto de la costa de Texas, un centinela de plata se eleva desde las marismas saladas del Golfo. Esta es Starbase, el lugar de nacimiento de Starship, un vehículo que eclipsa a todos los cohetes en la historia de la humanidad. Con una altura de casi 400 pies, su casco está fabricado de acero inoxidable brillante, diseñado para soportar el calor abrasador de la reentrada atmosférica. En la base, 33 motores Raptor generan 17 millones de libras de empuje, más del doble de la potencia del Saturno V que viajó a la Luna. El verdadero avance, sin embargo, es la torre de lanzamiento, una estructura masiva equipada con brazos de acero diseñados para atrapar al propulsor que regresa en pleno aire. Esta reutilización rápida convierte el sueño, antes imposible, de los viajes interplanetarios en una operación logística rutinaria. Sirve como un astillero para el cosmos, donde el lodo del Golfo se encuentra con la frontera de la colonización, convirtiendo una playa desolada en el sitio de construcción más importante del sistema solar. «55 kilómetros de acero y hormigón cortan ahora las aguas del delta del río Perla, uniendo 3 de los centros económicos más poderosos de Asia. El puente Hong Kong-Chukai-Macao es un complejo marítimo en expansión que combina viaductos elevados, 4 islas artificiales y un túnel submarino de 4 millas. La región es un corredor para supertifones, y el agua es un baño de sal corrosivo que puede devorar el refuerzo estándar en pocos años. Para garantizar una vida útil de más de un siglo, el puente se construyó con 400.000 toneladas de acero especializado, suficiente para construir 60 torres Eiffel. Se sumerge en un túnel submarino enterrado a 40 metros bajo el lecho marino, un movimiento diseñado para mantener abiertas las principales rutas de navegación para los buques de carga más grandes del mundo. Los segmentos del túnel, que pesan 80.000 toneladas cada uno, se hundieron con precisión milimétrica para mantener abiertas las vías de navegación. Alrededor de las entradas
Hay islas artificiales blindadas con 60.000 bloques de hormigón, diseñados para romper la energía de las marejadas ciclónicas de los supertifones. Estados Unidos, en la costa de Florida, se encuentra una estructura tan vasta que genera su propio clima. El edificio de ensamblaje de vehículos fue diseñado para albergar a los gigantes de la era Apolo, con puertas que tardan 45 minutos en abrirse por completo. Con un volumen de casi 130 millones de pies cúbicos, el interior es tan enorme que la humedad puede acumularse en el techo, formando ocasionalmente nubes y lluvia dentro de la propia terminal. Es un salón cavernoso de industria, donde grúas de alta capacidad mueven etapas de cohetes con la precisión de un relojero en un espacio donde se podrían esconder rascacielos fácilmente. Japón. El estrecho de Akashi alberga un puente que demostró su resistencia antes de que fuera terminado. Durante la construcción, el gran terremoto de Hanshin golpeó con una magnitud de 7.3, centrado a solo millas del sitio. Si bien las torres ya estaban en pie, el violento cambio en el lecho marino movió físicamente los cimientos. Cuando los ingenieros regresaron al sitio, descubrieron que las torres habían sobrevivido, pero la distancia entre ellas había aumentado casi 1 metro completo. El diseño tuvo que ser recalibrado a mitad de la construcción para tener en cuenta esta nueva realidad tectónica. Hoy en día, sigue siendo el tramo de puente colgante más largo del mundo, una obra maestra de la ingeniería flexible. Los enormes cables constan de más de 300.000 kilómetros de alambre, suficiente para rodear el globo 7 veces. Estos hilos de acero se flexionan y respiran bajo la presión de los tifones y los temblores sísmicos, permitiendo que la estructura baile con los movimientos de la Tierra en lugar de romperse contra ellos. Yangshan, China, frente a la costa de Shanghái. Un puerto de aguas profundas opera en un silencio mecánico inquietante. Yangshan es la terminal de contenedores automatizada más grande del planeta, un lugar donde cientos de grúas robóticas y vehículos guiados automatizados mueven millones de toneladas de carga sin un solo humano en el suelo. Estas máquinas eléctricas siguen rejillas digitales integradas en el asfalto, moviéndose con una precisión escalofriante que nunca duerme. Es una visión de una economía posthumana, donde la escala del comercio mundial es gestionada enteramente por software y sensores. Puente Vasco da Gama, Portugal. Cruzar el estuario del Tajo en Lisboa se siente como navegar por una carretera que no tiene fin.
El puente Vasco da Gama se extiende por más de 10 millas. Su perfil bajo abraza la línea de flotación tan de cerca que el asfalto parece disolverse en el horizonte. En las mañanas nubladas, los pilones desaparecen en el cielo gris, dejando a los conductores suspendidos entre el río y el Atlántico abierto. La estructura fue construida para soportar un terremoto de magnitud 9.0, una línea de defensa silenciosa y extensa que prioriza la supervivencia sobre el espectáculo. Para finales de 2025, una nueva cinta de acero reclamará el título del puente más alto del planeta. El puente del cañón Huaishang cuelga sobre una caída asombrosa de más de 2.050 pies, cortando a través de las irregulares montañas kársticas de Guizhou. A esta altitud, el viento se comporta como un peso físico, canalizándose a través del desfiladero con fuerza suficiente para detener la construcción tradicional. Los ingenieros deben anclar los cables de suspensión principales en acantilados verticales que están constantemente envueltos en una densa niebla. Es una frontera de nervios estructurales, donde los trabajadores operan en un reino más alto que la mayoría de los rascacielos del mundo, suspendidos sobre un río que parece un delgado hilo verde desde la carretera. En lo profundo de las agitadas aguas grises del Canal de la Mancha, dos máquinas perforadoras masivas una vez arañaron la marga de tiza desde lados opuestos del mar. Esta fue de una carrera subterránea entre el Reino Unido y Francia, un proyecto que requirió guiar dos máquinas una hacia la otra, a través de millas de roca sólida, en 1990. Después de 3 años de perforación en la oscuridad total, los dos lados finalmente se encontraron. La desviación fue un milagro de la agrimensura. Los dos túneles estaban desalineados por solo unos pocos centímetros. Este vínculo de 50 kilómetros sigue siendo uno de los mayores apretones de manos mecánicos de la historia. Un corredor presurizado donde trenes de alta velocidad corren bajo el lecho marino, protegidos por 3 túneles separados y capas de hormigón reforzado. En la frontera de Brasil y Paraguay se encuentra un gigante de hormigón que consume la fuerza del río Paraná. Si bien la presa tiene más de 640 pies de altura, su verdadera majestuosidad se revela cuando se abren los vertederos. El flujo de agua es tan inmenso que equivale a 40 veces el volumen promedio de las cercanas cataratas del Iguazú. Esta es una cascada cautiva de diseño humano, capaz de generar suficiente electricidad para alimentar naciones enteras. El peso mismo de la estructura y la vibración de sus turbinas crean un zumbido constante de baja frecuencia que se puede sentir en el mismísimo lecho de roca de la selva sudamericana.
Surgiendo de las arenas de la isla Blue Waters, se encuentra una estructura giratoria que eclipsa a todas las ruedas de observación jamás construidas. Ain Dubai tiene más de 820 pies de altura, un ensamblaje masivo de acero de alta calidad que lleva la ciencia de los materiales a su límite absoluto. Durante la construcción, cada uno de los radios individuales tuvo que ser levantado y posicionado con la precisión de un joyero. Estos componentes no eran ligeros. Varios de ellos pesaban más que un Airbus A380. El eje central por sí solo pesa el equivalente a 4 autobuses de Londres. Es una maravilla de equilibrio en cámara lenta, diseñada para resistir el aire marino corrosivo y el calor cambiante del desierto, mientras ofrece un panorama vertical de una ciudad que se niega a dejar de crecer. Al final, estos monumentos de hormigón y acero son más que simples vistas para admirar. Son la evidencia física de lo que sucede cuando la palabra imposible se borra del vocabulario humano. Hemos demostrado que podemos rediseñar los planos mismos de nuestro planeta y quizás los de los mundos más allá. ¿Qué tipo de futuro quieres habitar después? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación.